La pregunta que le había planteado queda reforzada después de haber escuchado al señor Willy Huerta. ¿Qué ha pasado con el sistema de inteligencia durante los meses finales? Usted es un hombre clave porque es el presidente por 5 años de la Comisión de Inteligencia en el Congreso. Después de lo dicho por Huerta, uno se pregunta, bueno, ¿quién ha sido cómplice de esta tentativa de golpe de Estado? Eso no se puede preparar solo. Todo el mundo niega. Resulta que Castillo solo redactó documentos jurídicos y todo. ¿Qué es lo que sabemos sobre el golpe de Estado por una parte y luego hablaremos de otros aspectos? Mira, Fernando, ante todo, buenas noches, gracias por la invitación. No, a usted por estar todo acá. este tinglado ya venía siendo armado desde que entró Castillo al gobierno. Toda esta maraña creada, esta narrativa, estos consejos descentralizados por todo el país, asusando a la gente, creando, asusando, generando el odio del peruano contra el peruano. Fue todo un plan elucubrado por todo. Yo siempre hablo del eje del mal, ¿no? Moscú, Caracas, La Habana, con uno de sus articuladores y lobistas de esta mafia, ¿no? Evo Morales, metiendo gente. Fueron creando todo este ambiente. Lo que les falló fue justamente que no pudieron terminar, esa es mi opinión, de convencer al Dini que pusieron, al señor Fernández Latorre, porque en diferentes ocasiones que Dini es trabajamos, el Dini, Dirección el director Nacional de Inteligencia, sí. Él nos comunicó en algunas reuniones que estas cosas estaban caminando mal. Y se le dijimos en la comisión. Estas cosas usted se le informa al señor Castillo. Por supuesto, los dijo. Porque esa es su labor, informar de la información de inteligencia. Y no me hace caso, me dijo. No nos hace caso. Porque efectivamente la labor del Dini es: tú eres el presidente, yo te doy la información de inteligencia, pero él no actúa. Los que actúan son los entes operativos. Por supuesto que no quería, porque obviamente tenía un plan. Cuando a él le falla el plan por el lado de inteligencia, aún tratando de crear un nuevo, porque parece que quería crear, y tampoco le ligó, y no tenía a las Fuerzas Armadas, o pensó, o alguien le había engañado a decirle que sí, podría ser, todo lo que habían armado se les venía abajo. Ya no tenían forma de salir adelante y lo usaron a él como detonante. ¿Quién lo usó? Esta gente, todos estos, porque no son visibles, son varios. Pero tienen que ser visibles. Pero son visibles en las acciones. ¿Tienes algún dirigente visible en las marchas en Puno? Pero no hay ningún capturado extranjero que responda a este eje internacional. No se ha capturado una sola persona. Porque ellos se manejan desde afuera y usan a sus gobernadores, a gente que asusa, y la gente se levanta y ahí meten a mucha de esta gente, ¿no? A maleantes, ex-senderistas, ex-MRTA, en algunas zonas para generar justamente este caos social con banderas políticas. No son banderas sociales, son banderas políticas. ¿Qué rol han jugado los sucesivos ministros del sector defensa? Terribles. El último de los cuales ha sido el general Bobbio. Bueno, terribles. ¿En qué sentido? Porque yo entiendo que la información de inteligencia también la tiene el Ejecutivo y la debería compartir con los entes operativos, llámese Ministerio de Defensa, llámese Ministerio del Interior, para calmar justamente estas futuras, que al final fueron reales, azonadas. No se hizo, por diferentes motivos, menos ahora. Seguimos distrayéndonos en las lluvias, que está bien que se trate de ayudar a la gente y todo, pero los problemas en el sur siguen todavía. Nos están haciendo creer que eso no está parado. Está ahí, está en una pausa de combate, como decimos nosotros. Pero están ahí. Y esta gente del mal sigue trabajando. Entonces, tenemos que tomar decisiones un poco más radicales, ¿no? No hablo de matar, porque toda la vida me mendigan que yo estoy atrás de que maten a la gente. Pero hay que tomar acciones radicales para empezar a contener esto. Este comando unificado que se ha creado en Puno debería ya estar trabajando, cerrando las fronteras, enfrentando a toda esta gente que se trata de meter y capturando a muchas de estas personas que se tienen identificadas. Nos lo han dicho los diferentes. Policía, ¿no? Es un trabajo de inteligencia que se ha hecho tanto en la DIRCOTE, la misma DIRIANDO, porque hay plata del narcotráfico, plata de minería ilegal. Pero si hay todo eso, ¿por qué es que no se ha actuado desde porque este
triángulo que debería funcionar coordinadamente no está trabajando bien. Nuestra justicia todavía es un poco débil. El Ministerio Público hace su trabajo, están tratando y tienen, nos han informado, más de 100 carpetas con gentes, pero no los capturan. Y algunos los capturan y al poco tiempo los sueltan. Pero si no hay argumentos, pues si se captura gente que no tiene nada que ver. Es que si tienen argumentos. Si se atribuye que hay una conspiración planetaria del mal y no hay nadie que pueda encarnar esa narrativa suya. Yo te puedo hablar de 2 grandes operativos, con escuchas, seguimientos de todo, el famoso Perseo, Orión, con los nombres capturados a más de 50, 60 neocenteristas y todo. Al poco tiempo los soltaron a todos, con todas las pruebas que tenías. Entonces tú volteas, la gente que trabaja y se arriesga, porque hay gente, hay agentes metidos, miran y dicen, pero ¿qué hago? Me arriesgo, consigo la información, filmo, grabo, escucho, y nada. O sea, tenemos que tener más decisión para actuar. Cuando me dicen, pero bueno, de repente los argumentos, no interesa que los argumentos sean tan consolidados. Bueno, tenemos que respetar la ley y el Estado de Derecho. No se va a poner usted al margen de la ley, ¿no? Pero yo no hablo de eso. Lo que pasa es que la interpretación de todos estos indicadores o indicios, algunos jueces o algunas partes de la justicia dicen, bueno, pero no es suficiente. Otro lo ve y dice, oiga, pero acá está todo, ¿no? No, si está todo, es inapelable. Pero si no está todo, es inapelable. Pero ¿será que no está todo? Pero la realidad nos enrostra que no pasa eso. Porque si no ya tendríamos a muchos, te aseguro, a muchos, por lo menos con prisión preventiva y al resto de la gente operativa destruyendo toda esta ¿Cuánto conocían maquinaria? ustedes en la Comisión de Inteligencia la actividad de personas vinculadas al AMPA en relación con jefes de la Policía Nacional? Los nombres no nos los dieron en la Comisión de Inteligencia. O sea, ellos tenían gente que les estaba informando y ellos nos informaban a nosotros, digamos, todo lo que estaba pasando y que podía pasar, porque normalmente la inteligencia tiene mucho de prospectiva. Debe tener, cuando sobre todo es inteligencia estratégica. Entonces, tú dices, esto está pasando, a estos indicadores, esto se viene. Entonces tú actúas en consecuencia, pero, y repito, no es que tuvieran hasta el día de hoy, no a todos los jefes, ¿no? Que te dijera, este es el que está haciendo acá. Algunos se tienen, y algunos inclusive ya tienen la desfachatez de salir al aire, de dar entrevistas, y decir, sí, vamos a separarnos, vamos a hacer esto, vamos a hacer... sobre todo en la parte sur. No pasa nada. Basta que un gobernador te diga que tiene la intención de salirse y unirse a esta nación que quiere. Eso para mí, eso es traición a la patria. No, tampoco uso la palabra traición a la patria. Ya hemos visto a qué condujo justamente... Y perdona, Fernando, no nos equivocamos. Con traición a la patria. No nos equivocamos con este señor Castillo. Sí. No, pero sobre traición a la patria, cuando usted usa ese tipo de argumentos, favorece a la persona a la que lo reprocha, porque eso es algo que han usado todas las dictaduras. Fíjese usted Nicaragua, fíjese usted Cuba. ¿Qué hace traición a la patria? Yo he estado preso en Cuba. Como terrorista, señor, te cuento, como terrorista, acusado de terrorista. Por eso desconfío de las acusaciones ligeras de la dictadura. No se puede acusar a alguien por traición a la patria porque dice una barbaridad. Es que, mira, hay gente que tiene opciones de ejercer poder. Y tú no puedes permitir que una persona que puede ejercer el poder lo haga en contra de su propia nación. Eso no es concebible, eso es inaceptable. Entonces, si tú no tienes en las fuerzas del orden la claridad para actuar, para decirle, por lo menos llamarlo y decirle a usted por qué quiere estas cosas, pero que vea que la autoridad está ahí y simplemente los dejan y siguen levantando. Bueno, hemos escuchado a un gobernador regional del norte decir que echarían al río a un ministro si es que repitiera algo que no le gustara. En fin, no lo va a meter a cárcel por eso. No. Es una barbaridad decir eso. Por supuesto que no crea una buena atmósfera. Bueno, pero no va a decir, me voy a salir acá y me voy a ir a Ecuador. El tiempo corre y yo quisiera conocer su opinión sobre otro punto, puesto que usted se presenta como un garante de libertades y nos ha dicho que defiende el Estado de Derecho y que no está a favor de abusos, vengan de quien venga. ¿Qué le parece este proyecto de ley que se ha presentado para imponer a los medios de prensa privados
una agenda vía ley, 40% dedicada a la música, dedicada al folclore y a la cultura nacional, en nombre de valores nacionalistas. ¿Qué le parece a usted? ¿Es violatorio o no de la libertad de prensa? Para mí sí, porque tú tienes que dejar justamente que la libertad, los medios puedan elaborar. ¿Y va a dar batalla en el Congreso usted, como da batalla por otras causas, por la libertad de prensa, sí, respecto de este proyecto de ley? Por supuesto, no solo con él, con ese proyecto, con varios proyectos que hay ahí caminando. Otro tema final, robando tiempo. ¿Es razonable en estas circunstancias exigir que la Fuerza Armada, cuyos miembros votan ahora en las elecciones, cosa que no hacían cuando yo era joven, exijan que se les haga llegar también copias de las actas electorales? Eso está mal. No está bien enfocado. Lo que se está haciendo es garantizar que otra institución, como dice inicialmente la ley, pero no estaba previsto así, que otra institución, en este caso una institución titular como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, simplemente custodian. Ellos no van a actuar en nada más, cosa que hacíamos antes. Y hay que decirle cuando no votaban, ¿eh? Pero cuando pasamos a votar después del 2005, 2006, y retiraron, nos pasaron a ser ciudadanos. Antes éramos ciudadanos de tercera categoría. ¿Cuál es la diferencia entre una institución como la Fuerza Armada y otra institución que también vota, que lleva todo el proceso electoral, como el Jurado Nacional de Elecciones o la OMP de la RENIEC? ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿le parece una buena idea? Porque la sensación que da es regresar a un régimen anterior. Por supuesto. El tiempo ha corrido ya y yo quisiera hacerle una pregunta final que tiene que ver con otro tema de su especialidad, ¿no? ¿Hemos fallado? ¿Nuestro sistema de inteligencia ha fallado frente a las inteligencias paralelas que se buscaban montar bajo Pedro Castillo? No hemos actuado muy bien, que digamos. No puedo decir que hemos fallado porque sí soy consciente de que hay mucha información que sí se ha entregado. Si no hubiera pasado nada y nos hubieran sorprendido, definitivamente ha sido un fracaso. Pero sí ha habido la información, pero no ha sido utilizada. Justamente por eso, para evitar que esto se politice, desde mi comisión estamos trabajando para que el jefe de la DINI no sea puesto a dedo por la entidad política. Puede proponer, como propone los DBCR, todo, el Congreso. Pregunta finalísima ahora sí. ¿Es razonable en estas circunstancias censurar al ministro de Defensa? Preguntas para mí mal. Yo sí. ¿Le parece? Que salga hoy el ministro de Defensa o que pongan a otro no va a cambiar absolutamente la labor. Señor Cueto, se ve que no sea ministro usted, no sabe el impacto que significa en un ministerio. Pero perdóname, tengo 40 años trabajando en la Fuerza Armada y te puedo garantizar que con ministros y ministro, que su función es política y dar políticas, no es para estar allá parado, ni siquiera el jefe del comando conjunto. Los ministros de defensa, cuando han habido crisis de este tipo, se han desplazado. El ministro de Defensa no es el jefe del INDECI. El jefe del INDECI es el que debe estar ahí, no el ministro de Defensa. Sí, pero se necesita autoridad y capacidad de comunicarse. Y lamentablemente no muchos la tienen. Él debería estar en Puno, justamente viendo los problemas que están habiendo. También estuvo en Sura. Ahí debería estar, si es que quisiera estar en algún Veremos lado. cuando hay un debate sobre eso, señor Cueto. Muchas gracias por su presencia acá y por responder a todas las preguntas, aún las que hemos hecho, aprovechándonos un poquito más del tiempo que teníamos. Muchas gracias y buenas noches. Vamos